Bueno, buenas noches. Como les había dicho, vamos a hacer un pequeño video en vivo, tratando una temática que me pidieron algunas personas el otro día cuando pregunté sobre qué les parecía interesante que pudiera hacer algunos videos y surgió en algunos comentarios la cuestión de la vida eterna. Pero antes de comenzar con el video y con la pequeña catequesis que quiero hacer, va a ser muy breve, déjenme un poquitito que aprovecho a compartirlo también en la página de Facebook, Padre Leandro Bonin, así también otras personas tal vez lo quieren ver. Ya está saliendo, discúlpenme, tengo otro celular acá prestado, estamos con dos celulares para poder compartirlo también en la página, esta pequeña catequesis. Ahí está. Bueno, indudablemente una de las cuestiones más importantes en nuestra vida y a la cual todas las religiones y por supuesto el cristianismo ha intentado dar respuesta es la cuestión del más allá. ¿Qué pasa cuando nosotros morimos? Y si existe la vida después de la muerte, ¿qué vínculo podemos llegar a tener nosotros con aquellas personas que ya partieron? La pregunta concreta que me hicieron algunas personas, que la he recibido muchas veces, por supuesto, a lo largo de mi sacerdocio: Padre, ¿yo me puedo comunicar con mis seres queridos difuntos? ¿Yo puedo charlar con ellos? ¿Eso está permitido? ¿Eso está prohibido? ¿Es peligroso? ¿Es riesgoso? ¿Lo aconseja? ¿No lo aconseja? ¿Qué es lo que nos enseña la Iglesia? Bueno, nosotros tenemos que, para explicar este tema, irnos un poquito hacia atrás y hablar brevemente de lo que es la muerte. ¿Qué es la muerte en la mirada cristiana, en la visión cristiana? Nosotros creemos que el ser humano está conformado por material y alma espiritual, que los dos juntos conforman la persona humana. Nosotros no somos dualistas, no decimos que la persona es solo el alma, que está en el cuerpo de manera circunstancial. También el cuerpo, como el alma, forman parte de la persona y son elementos esenciales. Y entonces, cuando se produce la muerte, se da la ruptura de la persona. La persona se rompe. Incluso Santo Tomás de Aquino dice que el alma separada del cuerpo no es persona, porque en la definición de persona humana entra tanto el cuerpo como el alma. ¿Y qué nos dice la Sagrada Escritura y la doctrina de la Iglesia? Cada persona en el momento de la muerte se encuentra con nuestro Señor Jesucristo. Y allí ocurre lo que la Iglesia ha llamado el juicio particular. Toda nuestra vida queda en la presencia del Señor, sin posibilidad allí ya de retocar nada. El tiempo de la libertad llega hasta el último morir, o para ser más precisos, hasta el segundo antes de morir. Cuando morimos, se acaba la posibilidad de modificar, de torcer nuestro destino eterno. Y nos encontramos todos con Cristo. ¿Qué es el juicio particular? Es Cristo que discierne. Y allí existen dos grandes posibilidades. Esto lo tenemos que tener muy claro los católicos. Son solo dos posibilidades: la salvación y la condenación. ¿Qué es entonces el juicio? Von Balthasar, un teólogo muy importante del siglo XX, decía: el juicio es Cristo que discierne. ¿Qué es el cielo? Cristo eternamente poseído, amado y abrazado. Estar con Cristo por toda la eternidad. ¿Qué es el infierno? Perder a Cristo para siempre. Esas son las dos grandes posibilidades. Estar unidos a Cristo para siempre, estar separados de Cristo para siempre. El cielo, el infierno. Y alguno me podrá decir: falta el purgatorio, Padre. Es importante comprender que el purgatorio es ya una instancia de salvación. Algunas veces se definía el purgatorio como si fuera igual al infierno, con la única diferencia que no era para siempre. Y eso es un error, porque la persona que está en el infierno, perdón, el alma que está en el infierno, ya no tiene ninguna esperanza. Sabe que va a estar separado de Dios
por toda la eternidad. Aquella persona, aquella alma que está en el purgatorio, en cambio, todavía no puede contemplar cara a cara al Señor, pero sabe que va a llegar un momento donde lo va a contemplar. Y entonces existen personas que ya han partido de este mundo, sus almas pueden ser condenadas definitivamente, salvadas definitivamente, o en un periodo, en un tiempo de purificación que la doctrina de la Iglesia llama el purgatorio. Otro día podemos hacer una charla específica sobre el purgatorio. De modo que podemos decir que hay cristianos bautizados que estamos en este mundo, hay cristianos bautizados que están ya glorificados con Dios y hay cristianos que están purificándose. Son las tres instancias o los tres estamentos o las tres situaciones posibles en las que se verifica la comunión de los santos. Acá parece que complico, pero en realidad van a ver que es muy fácil de entender. Cuando vamos a misa el domingo decimos, creo en la comunión de los santos. Y probablemente a muchos católicos, si les preguntan a la salida de misa, ¿qué es eso de la comunión de los santos?, se quedan tal vez sin poder explicarlo suficientemente. O piensan que es la Sagrada Comunión, la comunión eucarística. No, la comunión de los santos es la comunión que existe entre todos los bautizados que están unidos a Cristo. Los que estamos en esta tierra, los que están en el purgatorio que están unidos a Cristo, pero no lo ven perfectamente, no lo contemplan todavía y disfrutan de él cara a cara para siempre, y los que ya están en el cielo. Los que están en el infierno, los condenados, ya no forman parte de la comunión de los santos. ¿Qué significa entonces comunión de los santos? Entre los que están en el cielo, los que estamos en la tierra y los que están en el purgatorio, hay un vínculo espiritual que se funda, por supuesto, en la gracia santificante, en la presencia del Espíritu Santo que une a todos los miembros del cuerpo. Algunos comparan el Espíritu Santo con la savia, si tomamos la comparación de la vid y los sarmientos, o algunos incluso con el alma de la iglesia. En otras, si se compara la iglesia con el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, el Espíritu Santo sería o el alma o la sangre también. Entonces, estamos comunicados. ¿Y esto qué significa? Que los que están en el cielo pueden ayudar a los que estamos en la tierra. Y que los que estamos en la tierra podemos ayudar a los que están en el purgatorio. Los que estamos en la tierra podemos comunicarnos con los que están en el cielo. Incluso esto la iglesia, hasta donde yo conozco, no lo ha definido, nos enseña que podemos invocar a las almas del purgatorio porque ellos no pueden merecer por sí mismos, pero sí pueden rezar a Jesús para nuestro beneficio, nuestra salvación. De modo que con nuestros queridos difuntos, nosotros podemos intuir, experimentar y ejercitar una verdadera comunión. Ahora bien, ¿cómo sé yo si un amigo, si un familiar, si un ser querido está en el cielo, está en el purgatorio o está en el infierno? Acá, justo hoy, el día de la misericordia, no te olvides, nosotros podemos tener esperanza para toda persona. Anteriormente del Concilio Vaticano II, un poquito antes ya se modificó esto. Ustedes sabrán que a las personas que se habían suicidado no se permitía rezar un responso, no se permitía hacer la celebración de la como si de algún modo se dijera o se transmitiera el mensaje: esta persona no tiene salvación, se quitó la vida, cometió un grave pecado y murió. Pero la Iglesia modificó esa costumbre, que por otra parte no era tan antigua, porque confía en que incluso una persona que se ha quitado la vida o lo ha hecho ya en una situación donde ese pecado no le es imputable, porque está en una profunda depresión, en una gran angustia, o incluso, como le sucedió a la esposa de aquel hombre que se había suicidado y fue a hablar con el santo cura de Ars, le dijo el cura de Ars: cuando tu esposo estaba cayendo entre el puente y el lugar donde cayó y murió, tuvo tiempo de arrepentirse y pudo salvarse.
De todas maneras, entonces, siempre podemos tener esperanza y siempre debemos tener esperanza. Yo tuve un familiar que fue un desgraciado, una persona violenta, una persona egoísta, mujeriego, vicioso, abandonó a los hijos, y sin embargo yo lo quería porque en algunos momentos esa persona me ayudó o porque lo quería por amor cristiano. Puedo tener esperanza que esa persona se salvó. Incluso si rechazó al cura que lo iba a querer visitar en su enfermedad, siempre podemos tener esperanza. Por eso, cuando nosotros hablamos o pensamos, ya en la pregunta concreta, ¿podemos seres queridos difuntos? ¿Qué enseña la Iglesia? Nos aconseja que conversemos, que charlemos con nuestros... Aquí tengo que hacer una distinción. Yo, por supuesto, no voy a hablar como psicólogo, porque no soy psicólogo. Y aquí entonces los expertos en la psicología humana, también por la experiencia de acompañar a personas en sus procesos de duelo, podrán observar que hay algunas personas a las cuales sostener una charla, un diálogo con alguna persona que ya falleció no le hace bien. Pero no le hace bien porque no le permite hacer el duelo, o porque la mantiene enajenada, o la mantiene alienada, o a veces esa persona se queda tan tomada y tan prendida y tan aferrada a ese difunto que se olvida de todo lo demás. Se olvida de sus otros hijos, se olvida de su esposo, se olvida de sus deberes, se abandona y vive solamente del recuerdo y de la añoranza del ser que partió, hablando con él todo el tiempo. En esos casos, evidentemente, hay como un problema de aceptación de la partida de ese ser querido. Y podríamos decir que tal vez en esa circunstancia no haya que recomendar a la persona que sostenga un vínculo en la charla, en el diálogo, en la conversación con la persona que ya partió, porque no le va a hacer bien, no le va a ayudar a dar el paso, no le va a ayudar a decir, acepto que mi ser querido falleció. Pero dejando por un lado esta situación, si pensamos en alguien que dice, sí, yo acepto, mi mamá murió, mi abuelo al quien yo amaba tanto partió, mi hijito que yo esperaba con tanta ilusión falleció antes de nacer, mi hijo adolescente a quien yo amaba con tanto cariño tuvo un accidente y ya está. Yo acepto la muerte, acepto que ya no voy a tener su presencia física y yo voy a seguir adelante y yo quiero seguir adelante con mi vida aquí en la tierra. En un caso de una persona que está en un proceso de aceptación, puede hablar con sus seres queridos difuntos. La Iglesia prohíbe evocar a los muertos. ¿Qué significa evocar? Significa llamarlos. Lo que se prohíbe, y esto tiene base en la Sagrada Escritura, especialmente en el acontecimiento del rey Saúl, que evoca a través de un nigromante, lo que hoy diríamos un medium, un espiritista, al profeta Samuel, y la Iglesia nos enseña, tomando punto de partida ese texto, pero también con muchos otros textos, que eso fue condenado por Dios, que no debemos llamar a los muertos. No debemos hablarles, por ejemplo, y pedirles señales. No debemos decirles que se hagan presentes en un lugar. No debemos pedirles tampoco que nos indiquen si están en el cielo, si están en el purgatorio, si están en el infierno. No, eso sería evocar a los muertos. Mucho menos debemos hacerles preguntas sobre el futuro, sobre lo que nos va a pasar o no. Esa ya sería una práctica contraria a la fe en Dios y a la confianza en la providencia. Una práctica que en sentido genérico llamamos espiritismo, invocar a los espíritus. Mucho más peligroso es esto si lo hacemos a través de personas que están vinculadas a veces a la brujería, al chamanismo, a la religión umbanda o al quimbanda o a cualquier otro de estos grupos afroamericanos o vinculados a la New Age. Entonces, la Iglesia nos enseña que no podemos
evocar, no podemos llamar, no podemos exigir o pedir que nos den alguna señal o que se manifiesten. Pero sí, nosotros podemos dialogar con ellos, sí podemos charlar con ellos. Y acá pienso en algunas situaciones donde me consta que hay personas que les ha hecho muy bien. Por ejemplo, cuando falleció tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu abuela, y fue una persona que en la vida te ayudó mucho, en quien vos te recostabas, te sentías refugiado, refugiada. Y muchas veces hablar con esa persona, pero vuelvo a decir, desde el fundamento de la fe, yo creo en la vida eterna, yo acepto que ya no estás físicamente, pero yo creo, confío que debes estar con Jesús, debes estar en el cielo o al menos en el purgatorio, y te cuento mis cosas, y simplemente te pido que si ya estás con Jesús reces por mí. Eso es algo completamente legítimo. Podría suceder al revés. Podría suceder que la persona que murió fue una persona no tan buena. Y esa persona te hizo daño, te lastimó, esa persona te hizo sufrir. Y tal vez podés hablar con ella para decirle que la perdonás. Que todo lo que te hizo, comprendés que a veces lo hizo sin querer, sin darse cuenta, y que rezás por ella también. Porque a veces en los procesos de perdón que nosotros necesitamos hacer, es bueno poder decirle al otro. ¿Y qué pasa si murió? Yo también puedo decirle al otro, confiando que esté en el cielo ya o en el purgatorio. Mira, yo te perdono. Papá, te perdono porque me abandonaste. Mamá, te perdono porque algunas veces preferiste a mis hermanos. Tal vez falleció el cónyuge y hubo problemas. Te perdono. Pero también pedir perdón. Y esto es tal vez algo de los casos más frecuentes que me han consultado. Padre, se murió mi papá y yo estaba enojado con él porque le había dado más herencia a mi hermano que a mí y se murió y yo siento que me quedé con algo adentro que nunca le pude decir. Yo le negué los nietos a mi papá y me siento muy mal porque ahora murió y ¿cómo hago para pedirle perdón? Yo creo en la vida eterna. Yo le puedo pedir perdón y confiar que desde allí donde esté, en el cielo, ojalá, o en el purgatorio al menos, Él me va a escuchar y me va a perdonar. Creo que tiene que quedar muy claro, no se trata de llamarlos, de evocarlos, ni de pedirle pruebas, ni de decirle que me revelen algo del futuro, simplemente poder abrir el corazón, poder desahogar el corazón. Se podrían llegar a manifestar las almas del purgatorio, se podrían llegar a manifestar, pero no soy yo el que tengo que invocarlas o evocarlas para que así lo hagan. Eso voy a hablar en algún otro próximo video. Y dos casos más. ¿Qué pasa si perdiste un bebé? ¿Y qué pasa si murió un hijito tuyo, bautizado o no? Bueno, si tu bebé o tu hijito estaba bautizado, tener la absoluta certeza de que ese hijito está en el cielo con Jesús. De hecho, la iglesia, cuando hace exequias de niños bautizados, no reza por su eterno descanso, porque tiene la total seguridad de que ese niñito ya descansa junto a Jesús en el cielo, ya está allí, y entonces tenés un intercesor. Pero ¿qué pasa? Esta es una situación, una pregunta que muchas veces angustia a algunas personas. Si en un momento de confusión, de duda, de tristeza, de soledad, decidiste abortar a un hijo, ¿podés pedirle perdón? Claro que sí. ¿Y ese hijo dónde está? La iglesia los confía a la misericordia de Dios. Creemos que ese hijito abortado está con Jesús. Y si le pedís perdón, ese hijo te va a perdonar. Absolutamente te va a perdonar. ¿Cómo no te va a perdonar? Si ese hijito creemos, confiamos que está contemplando cara a cara al Jesús de la misericordia. Por eso aquellas mujeres que han recurrido al aborto, sea cual sea el contexto, poder reconciliarse, pedirle perdón al hijo y abrazarlo espiritualmente, místicamente, es un momento muy importante también en el proceso de la sanación. Entonces, ¿podemos hablar con nuestros seres queridos difuntos? Sí podemos hablar. ¿Podemos invocarlos? No lo podemos invocar o no los podemos evocar, perdón. No los podemos llamar,
para que vengan y estén aquí o que nos revelen algo. Eso sería un pecado contra el primer mandamiento y sería faltar verdaderamente a la confianza en la divina providencia. Otro día voy a hablar específicamente sobre la superstición, sobre el espiritismo, sobre el satanismo, sobre estas prácticas que a veces son comunes, la adivinación, la magia, la superchería, pero que para un cristiano, por supuesto, son totalmente contrarias a la fe. Entonces cierro esta pequeña catequesis, se me fue un poquito más largo de lo que pensaba. Hay un contexto que es necesario para que el hablar con nuestros seres queridos difuntos no sea una práctica peligrosa o nociva ni para nuestra psicología ni para nuestra vida espiritual. Que sea en el contexto de la fe católica, yo creo en la vida eterna, yo creo en el juicio particular, yo creo y confío que mis seres queridos estarán en el cielo o en el purgatorio, acepto su muerte y aún así creo en la comunión de los santos. Y en un clima de paz, en un clima de serenidad y en un clima de esperanza. Cierro con una pequeña anécdota. Cuando nosotros éramos chicos, yo soy de 1 de Mayo, cerca de Villa Elisa, a mí siempre me impresionaba ir a la iglesia de Villa Elisa porque en un altar lateral está sepultado el padre Schroeder, que fue un párroco muy importante allí en aquel pueblo. Uy, no, ahora se me confundió si alguno de los que está mirando el video me apunta si es el padre Schroeder o es el padre Gallón. Bueno, cualquiera de los dos creo que vale el ejemplo. ¿Y qué dice la lápida del padre? Que los hijos de Villa Elisa han querido que sus restos descansaran ahí, esperando el feliz reencuentro. Y a mí siempre leer lo que decía esa placa me traía gran esperanza. Nosotros creemos y confiamos, me dicen que es el padre Jorge Schroeder, confiamos en que un día nos vamos a poder reencontrar con nuestros seres queridos difuntos. Por supuesto, sabemos que Dios es un juez misericordioso y que todos debemos dar cuenta de nuestra vida y de nuestras obras al presentarnos ante Él. La salvación no es automática. Dios no nos obliga a ir al cielo. Pero confiamos y anhelamos y esperamos un día poder volver a abrazar a aquellos que ya partieron. Mientras tanto, sostenidos por la fe en la comunión de los santos, seamos precavidos, no caigamos en prácticas contrarias a la fe cristiana, pero expresemos también nuestra fe y nuestra esperanza, si eso nos hace bien, del diálogo sereno con nuestros seres queridos. Que Dios los bendiga a todos.